Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Ahora sí que, sin importar el momento en que nos den el honor de escucharnos en una emisión más de esto que se hace llamar Mi Psique y Yo. Y me acompaña la doctora Maribel Sandoval, mi psicoterapeuta. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, días. Ahora sí que el horario ya no importa en estas nuevas virtualidades. Hola, Sai. Dejémoslo en buenas entonces, dado que ya no importa el Sí. horario. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con nuestra invitada del día de hoy. Entonces, muy contenta de iniciar, muy contenta de charlar, contenta de imaginar que nos escuchan, que lo que escuchan les sirve, les ayuda, les contribuye un poquito a su cotidianidad. Así es, y creo que el día de hoy vamos a tocar un tema bastante fuerte, bastante en boga, y sobre todo ya como que lo estamos viendo muy costumbre, muy de, pues ya, ¿qué más? O sea, así es la vida. Y creo que ya son cuestiones que debemos tomarle un poquito de atención, de cuidado, y sobre todo ya cuando estamos hablando de cuestiones muy, pues sí, ahora sí que en foquitos rojos cuando ya nuestra salud está un poquito más deteriorada. Esto se hace llamar el síndrome de burnout, pero mejor la doctora que presente a nuestra invitada, que nos diga qué onda, por favor, para que de ahora sí irnos como hilo de media. Ok, mira, primero, pues justo, ¿no? Ya tú dijiste síndrome de burnout. Y creo que a nivel de país podemos hablar de varios antes, varios después, pero en este caso, a nivel mundial, hablamos de un antes y un después con una pandemia. Y esa pandemia nos hizo voltear a mirar nuevamente al terreno de la salud, ¿no? Primero física y empezamos a mirar esta área de lo mental y esta área de lo emocional. Pero dentro del terreno físico, dada la pandemia, eh, en nuestros reflectores estuvo el trabajo de los médicos, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de todo sector salud. Y justo vimos imágenes a nivel de redes de cubrebocas marcados, lentes marcados, o la idea de un traje completo para proteger. Y eso es una muy buena protección a nivel físico. Pero, dado que la carga de trabajo aumentó, también parece que esto que tú dices de se puso en boga, también tiene más elementos. Y es, se puso en boga el síndrome de burnout, no porque no existiera antes. Por eso hablaba del antes y del después. Antes existía, pero no se había visto tan potencializado porque sabíamos de las largas jornadas de un médico, de una enfermera, pero era algo cotidiano y era algo normal. Solo que ahora a este médico, a esta enfermera, a este asistente tal vez de limpieza del sector salud, a quien funciona de manera administrativa o hace funcionar un hospital de manera administrativa, le tocó trabajar en jornadas extraordinarias. Y eso hacía evidente este proceso del cual les queremos hablar hoy, que es el síndrome de burnout o del cual queremos platicar entre nosotras el día de hoy. Y para eso justo, hoy quiero compartirte y presentarte a la doctora, profesora, compañera Herminia Mendoza, a quien tengo el gusto de conocer a partir de mi trabajo de docente y que la conozco de la UNAM, específicamente de la Facultad Iztacala. Ella ahí hace trabajo conmigo en un enfoque que conocemos como existencial humanista, pero en sus muchos saberes, ella trabaja con este proceso que es el síndrome de burnout y del cual me pareció muy padre que nos pudiera platicar. Entonces, bienvenida Herminia, muchas gracias por hacerte presente con nosotros, por querer venir a conversar con nosotros y pues nada, ojalá disfrutemos mucho la charla del día de hoy. Claro que sí. Bueno, yo de entrada quisiera agradecerles a ambas por la invitación. Efectivamente, fíjense qué coincidencia, ¿verdad? Estamos hablando en este momento de justo en la fecha del Día Mundial de la Salud Mental. Estamos celebrando la Semana de la Salud Mental, de hecho, en Iztacala, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y justo una de las grandes preocupaciones que se previeron, considerando que ya existía el síndrome de burnout, pero que ahora
se hace más apremiante tocar el tema y yo diría tomar acciones concretas respecto al tema del síndrome de burnout. Así es. Doctora, me gustaría ahora sí que ya para irnos con el tema, perdón que la haya interrumpido, pero estuve leyendo algunas definiciones del síndrome de burnout o del trabajador quemado. Me gustaría de verdad es un honor primero que esté con nosotros, que la doctora Maribel la haya invitado, y que pues bueno, o sea, que por favor del otro lado, si tienen preguntas, dudas, algún comentario, saben de algo, se sienten identificados en los comentarios, nos lo hagan saber. Créanme que es un espacio pues para que crezcamos tanto ustedes como nosotros y aprendamos. Entonces ahí están todas las opciones para que ustedes y yo, más bien ustedes y nosotros, pues aprendamos un poquito más y sepamos qué onda, qué nos pasa. Así que por favor, doctoras, díganos qué onda con esto del síndrome de burnout, el trabajador quemado, a qué se debe, qué onda con eso, por ejemplo, lo que nos decía la doctora Maribel, de esos ejemplos que veíamos, ¿no? De gente que estaba fastidiada y harta, pero ¿cuál es la diferencia de uno y otro? De estar harto y cansado de un trabajo a estar quemado, o sea, ¿qué se refiere? ¿Qué es eso? A ver, yo quisiera comentar algo. Ya mencionaban ahorita hace un momento sobre que ya se hablaba del síndrome de burnout antes de la pandemia. Yo quiero definir qué es este síndrome para que nos vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Primero decir que la manifestación del síndrome de burnout se muestra como un cansancio físico, que ya lo sabemos, ya se mencionó hace un momento, pero además hay un cansancio emocional con una serie de otras manifestaciones adicionales como ansiedad, irritabilidad, desmotivación, para, para aquellas personas que ejercen una profesión de ayuda, una profesión para la cual ellos estudiaron y enfocaron sus esfuerzos y que da como resultado este síndrome producto de la alta exigencia, vamos a decir, que se produce en los espacios de trabajo. Sin embargo, quiero decir y lo quiero señalar, porque ya se había mencionado hace muchos años que este síndrome se presentaba como una respuesta prolongada a los estresores crónicos. Y yo quiero decir y quiero señalar que mientras antes hablábamos de ese síndrome que se producía a lo largo de los años de trabajo, hoy lo vimos en breve, en poco tiempo, por la intensidad, por lo prolongado que fue los tiempos extremos de trabajo y la falta de recursos, porque hay que decirlo, es por eso que se produce. O sea, es una respuesta. Yo sí quiero mencionarlo porque así lo estoy viviendo, lo estoy expresando. Creo que es una respuesta normal ante una situación atípica. Y que además, pues, mira, no sé, pero creo que yo le agregaría, ¿no? A esto que tú dices, y que además ante una constante respuesta negativa, porque por mucho esfuerzo que se tuviera, hubo muchas pérdidas humanas. Y entonces pareciera ser que me esfuerzo en trabajar, pero no hay un resultado positivo porque estoy perdiendo vidas. Que era Entonces la le parte, suma. que era la parte que igual comentábamos en algunos episodios por ejemplo, los episodios que veíamos con los doctores o con las enfermeras o con todo el sector médico, por ejemplo, que ellos se esforzaban en trabajar, en dar todo lo que ellos saben para poder apoyar ahora sí que a la humanidad como tal, de algo que no sabíamos y no nos explicábamos qué es lo que estaba pasando, y frente a lo que te estaban diciendo de no hagas esto, hacían todo lo contrario. O sea, yo creo que eso sí ha de haber sido muy frustrante para ellos, el que, vaya, o sea, ellos estaban adentro viviendo una realidad en un hospital y veían afuera y veían otro, mientras unos dejaban de estar con su familia o con sus seres queridos para no contagiarlos, las demás personas les valía un reverendo cacahuate, por no decir otra palabra, y como si nada, o sea, yo creo que para ellos también eso fue como de,
¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué sucede aquí? ¿Qué estoy haciendo como mal yo? ¿O cómo estamos trabajando? ¿O estamos en otro mundo diferente? ¿O qué onda? Fíjate que ahorita que dices lo de otro mundo diferente, yo creo que sí fueron mundos diferentes, porque en estos horarios prolongados que decía Herminia, yo me vivo dentro de un hospital y no sé realmente qué ocurre afuera. Lo único que sé es que hay más ingresos y más ingresos y más ingresos. Y además, sigue siendo la escena demasiado perturbadora. En tanto para los que nos vivimos afuera, creo que también hubo realidades de acuerdo a, ¿no? Porque hubo la realidad de verdad me metí en casa y no salí para nada y entre comillas puedo saber qué ocurre con el mundo a través de las noticias, pero al mismo tiempo no. Ujú. Y el otro, ¿no? El que para sobrevivir tenía que salir a trabajar y era otra realidad, donde pude ver que había gente con cubrebocas, gente sin cubrebocas. Pero regresando al escenario del hospital, pues justo creo que tú le agregas elementos que son contribuyentes a que el síndrome se haga presente, ¿no? La constante frustración, la perturbación de llegadas de ingresos de personas que entran ya deteriorados, ¿no? Porque al hospital no llegaban como en una condición preventiva, sino ya aquellas personas que su oxigenación, y además hablamos en pasado, pero en realidad sigue siendo un presente, siguen llegando, ¿no? En una oxigenación deplorable, donde lo que puedo hacer de pronto suena a milagro y no me salen muchos milagros de pronto, ¿no? Y entonces suma la frustración más el cansancio físico, más el cansancio emocional de estar viendo lo mismo. Y es triste, pero no tenían una otra realidad distinta a ver ese escenario. Entonces, desde ahí era demasiado crudo y sí, creo que a muchos que estuvimos o que estamos afuera, nos queda lejos ese escenario. Aparte me gustaría, por ejemplo, remarcar la parte también de la doctora que nos menciona, de la doctora Hermina que nos menciona, que se hizo como una aceleración de si antes había o existía este problema, ahora lo que veíamos en años se vio en meses. Y no solamente estamos hablando del sector médico, o sea, en general. Yo creo que, por ejemplo, en la parte psicológica, ustedes ahorita han de tener un boom muy, muy fuerte de enfermedades o de consecuencias de lo que estamos viviendo en la pandemia. Porque sí, tiene razón la doctora Maribel, estamos hablando en pasado como si esto ya lo hubieran controlado y pues no, de hecho no, estamos sabiendo que existen nuevas secuelas y nuevas virus y bueno, en cantidad de cuestiones que están saliendo y que estamos sabiendo, ahora sí que a base de un suceso, pero ¿cómo el ser humano se vio tan afectado en esto que algo de meses, años, se vio en, más bien, lo de años se vio en meses? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque mucha gente justamente menciona, no, pues ahorita como estás trabajando en línea, no, pues es más fácil, pues estás en tu casa, pues nada más prendes la computadora y ya, o sea, no, a veces son jornadas de noche y madrugada, donde también se mete al hijo, al esposo, al tío, a gente en donde tu lugar de descanso se volvió tu lugar de trabajo y tu lugar de trabajo se volvió tu lugar de todo, o sea, de todo. Entonces, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo es que el síndrome de verdad afecta tanto? ¿Cómo puede llegar a afectar tanto a una persona? La afecta en todos los sentidos y rápidamente, no solamente porque estamos hablando de algo que le pasa al otro, como ya veíamos, sino es algo que también a ellos les podía pasar. Ellos también se podían contagiar, el personal de salud, y veían a sus compañeros morir. O sea, esto es algo, y además tenían a sus enfermos en su casa, sus familiares. Y además, si recuerdan al principio, no podían llegar a sus casas, tenían que llegar a otro lado. O sea, como que este desconocimiento de la propia enfermedad llevó a que se hicieran muchas cosas en el afán de proteger, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos
el profesional de salud que estaba allí al frente era el que la estaba llevando de todas, incluso con esto que mencionaban ya, ¿no? De cómo se veía desde afuera y cómo los de afuera los juzgaban y además los atacaban, que eso es algo muy grave, ¿no? Entonces, era todo contra ellos. Y fíjense, yo estaba pensando ahorita que las iba escuchando, mientras para el médico, por ejemplo, cada vida salvada antes de la pandemia era como, ¿no? Como el gusto, me imagino, la satisfacción de decir, hoy, ¿no? Sucedió Lo esto, logré. hice esto, etcétera. Pero ahora no, ahora una tras otra muerte. Eh, Personas ahora incluso que algunos sobreviven, lo sabemos, y algunos quedan con secuelas, pero vaya, eso era pues la gran satisfacción lograr salvar, porque efectivamente eran bastantes las personas que estaban falleciendo. Entonces, fíjense, eso es por un lado, pero por otro lado es esta parte en la que yo recuerdo, ¿no? Ahora que he estado en estos temas de la tanatología y los cuidados paliativos, la dificultad que tienen los médicos simplemente para dar la noticia. Ellos tenían que dar noticias todo el tiempo. Por un lado era lo que vivían con el paciente, a quien además no se le podía tocar, se le tenía aislado y se le atendía de ciertas maneras, que no es la misma de antes, y sobre todo el momento de tener que dar la noticia a los familiares o lidiar con esto que sucedía con los familiares que estaban afuera o que se comunicaban por teléfono, como fuera. O sea, fíjense cómo vamos añadiendo una serie de aspectos que iban deteriorando el estado físico y emocional del personal de salud. O sea, a mí me ha tocado platicar con algunos de ellos y de verdad, ¿cómo no iban a estar desmoralizados ante tal panorama que estaban viviendo? Y que siguen viviendo, como dices. Y sabes, a mí yo te escucho y me haces pensar en lo irónico, ¿no? Porque esto de no llego a mi casa, esto de trato al paciente desde la distancia, esto de salgo y doy la noticia y le doy breve porque en realidad tengo que regresar a ver al siguiente paciente, por un lado los protegía, pero por otro lado también los desprotegía, ¿no? Porque los dejaba ajenos y este acto de yo también puedo ser un portador de virus. Uh-huh. Y al ser un portador de virus, vienen otros elementos como el tema de la culpa, ¿no? Porque voy a contagiar. Y otra cosa a la cual tú señalaste como muy importante, cómo vivo mi emoción de justo mi compañero de al lado se acaba de morir por estar salvando la vida de alguien y que creo que, no sé si la literatura lo mencione, pero que también se reavivaba su enojo. Ante esto que tú decías, Ay, de yo aquí estoy dando la vida, literal y no tan literalmente, y allá afuera se están descuidando. Y entonces, pero además mi compañero que también dio la vida, se acaba de perder la suya y pienso qué ocurría con su enojo, qué ocurría con su sentimiento de culpa, o más bien, qué ocurre, ¿no? Yo insisto en el pasado se me hace presente, pero sigue siendo un presente. Quizás a lo mejor ya con más recursos, porque obviamente ya no es lo mismo que al principio. Pero, pero vaya, esto irónico, ¿no? Por un lado, un cuidado, pero por otro lado, también mucho descuido. Y que justo en el síndrome de Burnout hay ese descuido implícito ante estos estresores. Y además, estresores no contemplados, porque, pues vaya, la pandemia nos fue nueva a todos. Las escucho y me llama la atención, por ejemplo, la parte de... Quiero ponerle empatía, porque digo, yo no soy doctora, pero ni enfermera, ni parte del gremio médico, pero creo yo, si a mí me molesta, y lo digo así ahora sí que tan despojada de esto, pero si a mí me molesta la parte, por ejemplo, yo que me enfermé de COVID, y que alguien más, por no cuidarse, yo sí me cuidé y otra persona no se cuidó, me afectó y afectó a mi familia. De eso salieron varias secuelas. Y a mí me dio mucho enojo y mucho coraje y mucha rabia. Ahorita ya no, porque gracias al COVID se vinieron otras cuestiones físicas que me enteré, ¿no? que tenía. Pero pongámoslo en la parte, por ejemplo, de los médicos que están perdiendo y las muertes cada vez son más. Que no se digan, son diferentes. Y que sean respiratorias, no necesariamente, o sea,
creo que el COVID nos ha enseñado que lo que nos hace en nuestro cuerpo es atacar las zonas que tenemos vulnerables. Así yo lo veo. Entonces ellos que están luchando contra salvar a alguien, que ok, a lo mejor y sí se cuidó, pero cuando estás luchando con alguien que a lo mejor y no se cuidó, que se fue de fiesta, que estuvo haciendo, que estuvo despotricando, que esto no existía, que etc, whatever. Que estás luchando para salvar la vida de esa persona y que acabas de vivir la escena de que falleció un compañero tuyo, que luchó hombro con hombro para salvar a la humanidad de algo que no cree. No quiero saber cómo se siente eso. Y aparte, la desesperanza de salir después de jornadas de días de no dormir, porque son jornadas impresionantes que ellos tienen, de no poder ver a su familia, a sus hijos, a su gente por temor a contagiarlos, de estar en un lugar solos, dormir porque pues tienes que dormir, pero yo creo que a veces ni ganas te han de dar de dormir, y de vivir esa realidad una y otra y otra y otra vez. Yo viví en la pandemia el suicidio de una persona médica, porque nosotros nos decíamos, híjola, ¿cómo fue su realidad para llegar a ese tal grado? Y no solamente ese, fueron muchos, que tú decías, ¿cómo puedes llegar a ese grado? Pero poniéndote en esa perspectiva, si uno que es uno, por uno, se siente enojado con esa persona que te contagió, ellos que lo viven de esa manera, ¿qué haces? ¿Cómo los ayudas? ¿Qué apoya? O sea, ¿qué onda? ¿Qué haces ahí? Creo que hay mucho trabajo por realizar en las propias instituciones y yo diría, em, pensaría que esto que se daba como un curso extra, hagan de cuenta, y no dudo que existan como optativas en las carreras de medicina, de cómo dar las malas noticias, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que así como estás mencionando esto que dices, Zaira, a mí me parece que requiere un replanteamiento profundo, porque yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar cosas que no quisimos entender durante años. Y lo estoy mencionando a todos los niveles, como población, como humanidad, y yo diría que como instituciones profesionales que nos dedicamos a formar, pues, justamente profesionales de la medicina, de la psicología, etcétera. Entonces, creo que hay mucho trabajo por seguir realizando, porque creo que este tema que acabas de mencionar, de qué pasa en esa realidad de ese profesional que lo lleva a entrar en una desesperanza que ya no lo engancha con esto que le ilusionó en algún momento. Sí, Doctora. fíjate, ¿Me escuchan? Sí. Doctora Maribel. ¿Me fíjate que yo escuchan? pensaba, sí, sí te Sí, escuchamos, sí, estamos Herminia. escuchando. Sí, Sí, perdón. Perdón, Maribel, doctora Maribel, adelante. fíjate que a mí me hacías pensar, o más bien ambas me hacían pensar en dos cosas. Hace ratito Herminia señalaba el de yo médico me tuve que retirar, yo médico veo morir a mi compañero. Y creo que la pandemia de inicio a ellos les regresó también soy un ser humano, ¿no? Que también se enferma, que también se puede contagiar, que también puede morir. O sea, vaya, no es que viven en eso. Y creo que a veces cuando vivimos ante ciertas cosas, las normalizamos como es natural, ¿no? Pero lo veo de aquí para afuera. Y entonces ante esto ocurrió que no, ¿no? También te puede pasar a ti. Y es más, aun cuando tú eres un factor importante para salvar, eres atacado por eso.
porque te puedes contagiar y puedes ser fuente de contagio, ¿no? Entonces venía el como te enojas porque otros se contagian, pero también eres señalado porque al estar ahí en la batalla, eres un factor contagiante. Uno protector y contagiante a la par, No, ¿no? y Entonces, aparte, perdón doctora que la interrumpa, pero aparte de eso, supimos de muchos casos en donde aparte tú que eres la única persona que te puede ayudar y los atacas. O sea, ¿cuántos casos nos subimos de gente que atacaba al sector porque sí, ellos eran foco de infección según porque trabajaban en eso, pero por Dios de la vida, eran los únicos que te pueden ayudar y tú atacando a la gente, o sea, es como si le estuvieras haciendo la kriptonita al superhéroe, por Dios de la vida. No, yo sí, perdón que la interrumpa, doctora Mariel, pero, ay, somos los seres humanos a veces muy contradictorios, en serio que sí. yo creo que somos muy humanos, más que contradictorios, aunque ser humano implica ser contradictorio, ¿sabes? Y creo que esta pandemia, digamos, como dentro de las cosas buenas que decía Herminia, de nos hicieron entender, yo creo que al sector salud le tocó esa parte, de también nos enfermamos, también necesitamos cuidarnos. Luego tú señalaste otra cosa, el virus lo que hace es hacer notorio aquello que ya tengo. Y eso creo que lo hemos dejado de lado. Y entonces, sí es un virus, pero también nos habla de cómo está mi salud, que desconocía. Pero como el virus ataca el sistema inmune, lo que resalta es todos los males que ya tengo y que no sé desde cuándo tengo, porque si pensamos en nuestra cultura mexicana, no somos una cultura de mucha prevención, ni tampoco de cuidado, Ya ¿no? hasta cuando tenemos el dolor y la mano literal en la mano, o sea, es cuando ya vamos, ¿sí? ¿No? No, no. Entonces creo que hizo efecto eso. Y entonces me haces pensar cuando decías, ¿cómo está el mundo de lo psicológico y qué ocurre con el médico que se siente tan desesperado? Y Herminia dice lo de las clases y digo, sí, ¿no? ¿Y cuántas clases se les tiene que dar como justo para regresarles esta humanidad de qué haces con lo que a ti te pasa? Que es cuando hablamos del síndrome de trabajador quemado, es eso. ¿Quién ayuda al que ayuda? Y resulta ser que ante esta ideología de ser sector salud, no sé qué tanta cultura hay de justo, necesito que me ayuden. Y pues hubo una alza en suicidios porque no hay quien me ayude. Además estoy atrapado y además me atacan porque soy quien contagia y además porque no quiero lastimar o infectar a mi familia ni que corran riesgo, me, hay un aislamiento y ese aislamiento es perjudicial. Y yo pensaba en otro elemento de COVID nos habla de olas y pienso que lo mismo ocurrió a nivel psicológico. Tuvimos la ola de mucha carga de ansiedad ante los primeros días, que hubo gente que no la presentó en los primeros días, la presentó tiempo después, pero después hubo la ola como un tanto depresiva, pero después hubo esta ola de alza de muerte. Después vino como la de esperanza porque ya nos habían dado semáforo verde y luego fíjate que siempre no y nos trajo otra ola. Creo que también tendríamos que pensar y además agregaría que la pandemia nos hizo reflejo de otras pandemias. Una es el factor psicológico, pero hay otras tantas, ¿no? El hambre, la pobreza, la violencia, que fueron encrudeciendo o van encrudeciendo nuestra realidad. Y entonces ante estas olas también pienso en, y también somos una consecuencia, porque como todavía no acaba, yo digo, esperemos a cuando nos digan ya todo mundo salga. Y entonces en el todo mundo salga van a aparecer elementos como desde, no quiero que se me acerquen, porque llevo un rato sin tener mucho contacto del calor humano de México, ¿no? Donde vamos uno con otro pegado en el transporte que ya hoy ya se mira y que eso quedó suspendido durante un rato. Claro, esto no le atañe aparentemente al médico y al mismo tiempo sí, ¿no? Porque yo hace ratito decía, híjole, es que sí son realidades distintas, pero lo que el médico recibe dentro de una institución es justo la consecuencia de esto que ocurre afuera y que no lo miran porque están metidos en la jornada de dentro. Me parece muy duro decir, pero ay, el cuerpo humano se enferma
Y creo que eso no era como tan visto, era naturalizado, pero son otros los que se enferman. Hoy los médicos también se enferman. Y se enferman de cosas como esta, como el síndrome de burnout. Pero ante tanto aislamiento, pues decía Herminia en la mañana no, hace un rato, este, pues hasta cierto punto es natural que sí ocurran esos sucesos, ¿no? Y no por ello quiero naturalizarlo, porque me parece grave, pero si se van quedando con tan pocos recursos, que ese es otro elemento del síndrome de burnout, porque me voy quedando sin recursos, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Me gustaría, antes de que la doctora Herminia comente algo al respecto, solamente acotar la parte de, creo que estamos viviendo mundos muy diferentes, tanto la parte sí médica de su mundo, de lo que ellos están viviendo, la otra parte de la gente en donde, como menciona la doctora Maribel, pues sí, o sea, para ellos no hubo pandemia y tenían que salir a la calle porque tenían que salir a la calle, si no, no comían. Y la otra parte que efectivamente vivió mucho tiempo en casa, viviendo encerrado de una manera, pues sí, o sea, porque tenía que ser aislado y así tenía que ser, porque era la forma de protegerse ante esta enfermedad. Pero de cada uno creo que sale la parte de ansiedad y otro tipo de enfermedades, que yo creo que no nada más es el síndrome de burnout, o ustedes me comentan al respecto si estoy errónea en ello, porque, híjola, digo, la mente humana es muy, muy, muy grande, muy dispersa, muy extensa, en donde ahora sí que nuestros demonios, no solamente internos en físico, sino en nuestros demonios mentales, se empiezan a disipar y empieza a haber una serie de conflictos muy fuertes. Quiero pensar que la negación es uno de ellos ante una realidad que no quieres aceptar. Pero no sé, o sea, ¿cuántos demonios pueden existir después de estas realidades, de estos mundos, de estas enfermedades que estamos viviendo, a consecuencia de una aceleración que fue parte de la pandemia, sí, pero pues es algo que ya existía, pero ahorita lo estamos como viendo como un boom, porque el COVID no lo puso así, vaya. Sí, claro, Fíjate que claro, tiene. ahorita, nada más, justo en la acotación, creo que eso es algo muy característico del síndrome de burnout. La persona que lo tiene se sabe en otra realidad y en otra realidad que no puede compartir con nadie más, porque habla justo del cuidador y solo él tiene esa chamba de cuidador. Entonces, no solo es característico de este momento que lo encrudece, sino me parece que es una característica latente justo del proceso de síndrome de burnout. Ahora sí, Herminia, perdóname. Sí, no, no te preocupes. Fíjense que pensando en lo que voy escuchando de ambas, yo percibo que es fundamental, qué importante es haber pensado en este tema, de verdad, porque podemos encontrar muchos médicos, muchas enfermeras, trabajadoras sociales, todo lo que es el profesional de salud que ha estado en la primera línea. Y yo pensaba ahorita, eh, ellos pueden tener diferentes recursos, vamos a decir, recursos personales, emocionales, espirituales, como ustedes quieran. Lo cierto es que cuando hablamos de burnout estamos hablando de un momento muy crítico, muy, muy crítico ya, que se está magnificando y que está siendo un momento creo que de accionar ya, de, y de reconocimiento inicialmente por la propia persona para mirarse y darse cuenta qué es lo que le está sucediendo. Es decir, ese poquitito de mínimo de realidad, como decía Zaira, creo que es fundamental ese cachito de decir, no estoy pudiendo con esto, yo lo intento y lo intento, pero hay algo que no me permite. Para mí esas palabras son mágicas para decir, la persona está pidiendo la ayuda, el apoyo, ya se le salió de las manos. ¿Por qué? Porque hay una forma de ver
como si estuviéramos en no pandemia, ¿no? Esta actitud de yo puedo, pues siempre he podido, sí, pero la verdad es que ver morir a tanta gente, incluyendo a tus propios amigos, compañeros, familiares, y el riesgo que tú también lo contraigas, eso es diferente. Entonces creo que cuando nos ponemos en esa posición humana de persona, de decir soy igual que los demás, por más que me hayan enseñado que soy el plus ultra y que yo voy a venir a salvar vidas, y me doy cuenta que yo también soy ser humano, e insisto, para hablar del burnout, porque creo que estamos hablando aquí de un tema para encontrar posibilidades. Y creo que esa posibilidad es estos primeros momentos en que la persona dice, se da cuenta, vaya, que se logre dar cuenta, decir, no, algo me está pasando, algo no me está haciendo sentir bien. Esa es una. Y hablaban algo muy importante que sería la protección contra el burnout, es el aislamiento. Es decir, si yo tengo un familiar que ha estado todo este tiempo atendiendo en pandemia de manera intensa, como ya lo sabemos, y yo soy su amigo, su hermano, su primo, su conocido, puedo ser ese espejo de ese alguien que no logra mirarse y que él cree que medio va por la vida, ¿sí? Por eso lo fundamental para poder prevenir que podamos llegar a estos temas de suicidio, como decía Zaira, que me parece fundamental ese tema por lo que dices, es voltear a vernos, mirarnos, cómo estamos, porque el tema del aislamiento es justamente la parte, pues la parte más delicada, yo diría, porque ahí la persona se aísla y ya no hay más quien le pueda voltear a decirle, oye, te ves ojeroso, oye, le contestaste mal a la persona, que son características, ¿no? La irritabilidad, el distanciamiento, etcétera. Creo que esa parte a mí me parece fundamental retomarlo como Ahorita que dijo puerta. la doctora Herminia, las características, me gustaría que lo remarcáramos para que, bueno, las personas del otro lado sepan sepan identificar cuáles son los puntos rojos y saber que efectivamente yo estoy a lo mejor con un síndrome, ya tal cual el síndrome de burnout, o estoy en camino a, y quisiera como ver una luz al final del túnel y ver si puedo yo salir de esta complejidad, porque quiero pensar que es una complejidad muy, muy fuerte el no saber qué hago, porque hay gente que también no está acostumbrada a pedir ayuda. Entonces eso también es como una forma muy escalofriante, porque yo creo que han de vivir un martirio muy fuerte, el de saber que no puedo, pero ¿cómo pido ayuda? Porque sí, hay gente que puede estar rodeada de muchas personas, pero pues sí, está rodeada sobre muchas personas, pero puede estar sola. Claro, claro. Sin embargo, yo insistiré en que todos tenemos cerca a un hermano, primo, conocido, quien ustedes quieran, que puede ver a ese médico que está, ese compañeros, quienes trabajan en hospital, por supuesto, y si estás viendo a tu compañero no solamente cansado físicamente, sino con una actitud a veces hasta de sarcasmo, no sé si como una manera también de protegerse de todo lo que está viviendo, porque no necesariamente se va a expresar en una tristeza profunda, porque pues ahí todo el mundo puede decir ahí, ¿no? Sino pueden ser actitudes como de, como de que no le importa no solamente aquella persona por la cual hasta estudió, sino hasta entre compañeros, quiero decir, o con la propia familia, como si hubiera una insensibilidad hacia lo que los demás puedan comentar, sentir, e insisto, esta actitud a veces hasta de cinismo, de sarcasmo, como una forma, sí, tal vez de no querer tocar, pero que habla de un cambio. Si esa persona no era y ahora lo hace, aguas por ahí, y creo que si tú estás escuchando y te vives desde esta manera, o alguien conoce a su compañero o primo o quien sea y lo está viendo así y sabían que no era así, porque a lo mejor otras personas ya eran distantes, eran regañonas en los consultorios con sus pacientes, pero si tú no eras así, aguas. Ahí podemos encontrar puntos para poder decirte, oye, amigo, ¿cómo estás? No sé, como invitarlo, ¿no? Invitarle a que se mire, vaya.
porque insisto, estos son como pasitos previos a, porque evidentemente la persona se está alejando de ese contacto con los demás. Y bueno, algo grave y por lo cual me imagino que es tan importante este síndrome en el mundo médico, pues es porque dejan de atender a aquellas personas por las cuales los médicos dedicaron tantos años de su vida, de su juventud, de su libertad, incluso por estar en estudiando para ellos, ¿no? Para sus pacientes. Y por supuesto, para aquellos, como decías ahorita, Zaira, que a lo mejor se sienten tan eh, eh, tan no realizados, que también podría ser muy natural ante una enfermedad desconocida y que apenas parece que vamos tocando y ellos van explorando estos temas. Pero sentirse incompetentes y decir yo no sirvo para nada, no sé si me explico, es como esta parte donde la persona ya no se vive recuperando lo que sí pudo hacer, ¿no? Porque es cierto, se le mueren muchos, pero también hay otros que salen adelante. Entonces es como empezar a mirarnos. Quiero decir esto porque creo que esto es lo que la pandemia nos está trayendo, voltear a vernos, voltear a ver al compañero, voltear a ver incluso al propio profesional. Cuando yo he estado cansada, mis propios pacientes me lo dicen, oiga, se ve cansada, no saben qué maravilla, ¿eh? Y eso no es un motivo ni de vergüenza ni de debilidad. Si ves a tu médico que está actuando de cierta manera, si lo puedes hacer, dile, ¿qué ves en él? Aquí me gustaría, antes de que la doctora Maribel comente algo, acotar también la parte de la gente que fue cuidadora mucho tiempo en la pandemia, porque acabamos también digo, muchos del otro lado me lo pueden afirmar o si estoy errónea, por favor, aquí coméntenlo. La parte de mucha gente que por miedo, perdón, al ir a un hospital, se encargaron y se dedicaron a cuidar, pues sí, enfermos en su casa y ser esa parte, ahora sí que apoyadora de ese enfermo, de esa familia, de ese hijo, de esa persona que estuvo ahí tanto tiempo, que a veces también los olvidamos, porque digo, puede a lo mejor una persona tomar la rienda de decir yo lo cuido justo para evitar que se contagie a alguien más de la familia. Y a lo mejor tuvo secuelas y a lo mejor ahorita todavía sigue con la enfermedad, con secuelas de la enfermedad y que terminó siendo más enferma la persona que cuidaba que la persona a la que estaba cuidando. Entonces, también hay que tener cuidado en esa parte y preguntar, como bien dijo la doctora, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Creo yo. Pero las doctoras nos van a decir al respecto. Doctora Maribel. Justo te me adelantaste, Ah, ¿no? Te iba a decir, justo en lo que están hablando, vaya, sí, creo que ahorita nuestra atención es la mirada al sector salud, pero pensar en el síndrome de burnout es pensar en aquel que hace el trabajo de cuidados, ¿no? Ya saliéndonos de esta profesión que justo enaltece eso, ¿no? Yo cuido a otro, ¿no? O las profesiones que hablan de cuidar a otro. Pero en realidad el síndrome tiene que ver con aquel que cuida. Y también hay un antes de pandemia y también hay un después, porque creo que hay personas que cuidan a sus familiares por enfermedades degenerativas, por alguna enfermedad, por algún proceso, ¿no? Hay procesos que son temporales y justo, a lo mejor ya sea al final de la etapa del proceso ya estoy enojada, pero mi familiar se recupera y tengo ese chance de recuperación. Pero hay personas que no, que se la pasan eternamente ejerciendo este trabajo de cuidador. Y ocurre, me parece que exactamente lo mismo que decía Herminia, ¿no? El que está al lado necesita ser el espejo. Y quizás a lo mejor en el afuera sí habría que hablar de posibilidades de sustituto, ¿no? Ya yo cuide durante un tiempo, ahora que cuide un alguien más. Que aquí se juegan cosas importantes, porque el cuidador, primero a nivel médico, es su deber, ¿no? Y es un deber que está ponderado y que además, pues en eso consiste su profesión. Pero en el cuidador que no tiene esa profesión oficial, también de pronto es mi compromiso y no lo puedo dejar porque entonces soy mala persona, ¿no? O se juegan otros factores, como de si no lo quiero, si no me importa, pero es real.
¿no? Los seres humanos nos cansamos físicamente y el síndrome de burnout nos dice y también nos cansamos emocionalmente. A nivel físico tenemos contemplado como hagamos jornadas laborales de 8 horas porque nuestro cuerpo eso es lo que aguanta, ¿no? Hemos demostrado que no, que le damos más batalla de 8 horas. Y sé que no existe como un horario a nivel mental, pero creo que también tendríamos que contemplarlo. La mente también se cansa, la emoción, más bien, vivirme emociones intensas también agota. El síndrome dice de me agoto de atender el dolor del otro y puede ser físico o puede ser emocional. Me llama la atención, no sé si esté correcta en esta expresión, pero quiero comentar esta parte porque se me hace importante. Cuando una persona es cuidadora, ok, sí, puede que le toque, ¿no? Esa postura, por decirlo de alguna manera. Pero quisiera poner aquí y remarcar, porque también el ser humano a veces es muy egoísta. Y creo yo que cuando una persona está en esa postura de cuidador, a las demás personas, en lugar de ayudar, a lo mejor y le dicen, no, ¿por qué? O sea, pues si aquí, ahora sí que a quien le tocó, pues es a él o a ella. Yo como, ¿por qué? No tengo obligación, no tengo yo, pues sí, o sea, ningún tipo de obligación, vaya la redundancia, de estar con esa persona. ¿A mí qué? O sea, ¿a mí en qué me beneficia? Estoy hablando como egoísmo por ahora sí que una emoción, ¿no? Y quien no haya ido a ver el programa que hablamos de las emociones, ahí los invitamos, digo, aprovechando el gol, ahí los invitamos para que vayan y lo chequen. Pero, hablando en esta cuestión, creo que también la pandemia nos hizo esa parte, nos enfocó en esa cuestión, que somos un poquito egoístas y de que esa frase que me choca, a más no poder, eso de que lloren en tu casa, la mía, pues que mejor lloren en la tuya. Y la verdad es que, y también lo acoto porque la doctora Herminia nos hablaba también de la cuestión de acercarte de buena manera a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te podemos apoyar en algo? ¿Te podemos ayudar? Pero de buena manera. No en la parte de qué puedo sacar, qué me van a dar, qué quiero, qué puedo obtener. Porque creo que también esa parte ahora sí que se ha vuelto muy, muy, muy latente hoy en día y lo vemos en todos lados, por desgracia. No sé qué ustedes qué opinen, doctoras. Es que fíjate que a mí me haces pensar que esa fue otra de las enseñanzas de COVID, ¿no? Es que si lloran en tu casa y tu casa está al lado de la mía, también pueden llorar en la mía. Entonces me toca cuidar tu casa para cuidar la mía, ¿sabes? Que era algo distinto. Aquí no era solamente, y un poco el eslogan de publicidad era ese, ¿no? Con el cubrebocas. No es para cuidarme a mí, es para cuidarte a ti. Entonces, creo que de alguna manera, en esto que dices, pues la pandemia, aun cuando puede que no lo queramos entender, vino a romper con eso. Si no te cuido a ti, el riesgo para mí aumenta. Porque si te enfermas tú, me puedo enfermar yo. Entonces me toca cuidarte a ti. O a menos de que haya entendido mal el eslogan y haya entendido mal como estas reglas de No, lo que sí, nos te claro. dijo. No, claro, o sea, me queda súper, súper claro, pero hay gente que no lo entiende así. Porque, pues, y lo vemos, porque muchísima gente estaba de, no me quiero vacunar, no me quiero poner cubrebocas, ¿por qué me tienen que imponer algo que yo no quiero hacer? Güey, es por tu salud y por la mía. Pero ¿por qué lo seguimos viendo así? Y volvemos al sector médico. Esas ganas y esa desesperación y coraje de estar viendo a gente que no se cuida y por ende por esa gente que no se cuida, sigue como la ruleta rusa, ¿no? O sea, siguen aumentando y aumentando y aumentando, muertos y muertos y muertos, y por más que haces, ¿qué onda?
O sea, yo por más que hago y me mato y tengo jornadas de 72, 48 horas y, y van en aumento. Llega un momento en que el reloj pues revienta. ¿Qué opina, doctora Herminia? Sí, claro, sí. Por eso pensaba yo que la, la atención hacia el personal de salud ante este panorama social, que no es el que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Que la gente, sabemos que no todos, por supuesto, hay quien es muy consciente y que se cuida y que entiende que cuidar, el cuidarse, el cuidar, el que el otro se cuide implica que también lo está cuidando a sí mismo. Eso es algo que no agradecemos, por ejemplo, ¿no? Pensar que me subo a la combi y si el chofer trae el cubrebocas, y los pasajeros traen el cubrebocas, pues todos nos estamos cuidando. Creo que esa parte es algo que, pues, muchos no lo entienden, muchos sí lo entendemos. Creo que hay de todo en este momento. Podemos encontrar expresiones maravillosas de seres humanos que reaccionan ante lo que estamos viviendo, eh, que yo diría que la pandemia vino a mostrarnos lo que somos o lo que podemos ser incluso. Vino a enseñarnos tanto a quienes están en la primera línea, los propios médicos, como decía hace rato, seguramente algo que yo recuerdo que hacía cuando daba cursos a personal de salud sobre síndrome de burnout, pues la pandemia lo vino a hacer, ¿no? La pandemia vino a poner en evidencia esto que yo decía y que quería hacer ejercicios y miren, dense cuenta. No, ya la pandemia nos está enseñando a todos, a toda la humanidad, el la relación que tenemos unos con otros, de un país a otro, entre países, en el mundo entero, estando del otro lado del mundo. Nos estamos influyendo, nos afectamos, nos beneficiamos también cuando nos cuidamos, cuando cuidamos el entorno en el que estamos. Y creo que para mí una de las grandes enseñanzas de la pandemia es voltear a mirarnos, a darnos cuenta que el otro pues no es alguien diferente a mí. A él también le da COVID y a mí también. Así tenga más o menos dinero, de nivel socioeconómico que sea, nos morimos igual. Se mueren igual en el Ángeles que en las clínicas del IMSS y en las clínicas de salubridad. Se mueren también. Nos vamos a morir de todas maneras y creo que lo importante ahora es voltear a mirarnos y a darnos cuenta del otro, del que está ahí a mi lado. Yo les voy a confesar algo en estos días que estuvimos, sobre todo en los primeros meses, me acordé de una señora que estaba fuera de un restaurante donde yo iba a tomar el café cotidianamente con mi esposo. Y recuerdo que la señora vendía sus dulcecitos. ¿Y saben? En ese momento que ya no pudimos salir, pensé, ¿por qué nunca le pregunté su nombre a la señora? ¿Por qué solamente era la señora a la que yo volteaba, le sonreía, le compraba un mazapán y demás? Pero ¿por qué? ¿Por qué muchas veces me topo con gente? No a toda la gente le voy a preguntar su nombre, pero a esa señora yo la veía cotidianamente y le compraba. ¿Y por qué la gente tiene que ser un alguien así como tan anónimo, quiero decir, ¿no? Porque a lo mejor ya nunca más la iba a volver a ver y efectivamente ya no la he vuelto a ver. La señora estaba enferma o está enferma. Y entonces creo que a mí por lo menos me lleva a reflexionar sobre en dónde estoy en este momento, en esta época. Ustedes son muy jóvenes, pero antes las personas, los vecinos nos volteábamos a ver, sabíamos quién vivía en una casa, quién vivía en otra, nos apoyábamos. Hoy no sabemos ni quién vive al lado. Y si lo vemos, pues nada más lo vemos cuando sacamos el auto y entramos, pero ya no sabemos más del otro. El cuidado que requerimos es de todos con todos. Ya no podemos seguir con la ilusión de que yo aquí en mi pedacito y no me importa nadie más. Y si los demás no se cuidan, pues es su problema. No es cierto, ya lo vimos que no. El que el otro no se cuide me afecta a mí, nos afecta a todos. Para mí creo que esa es una enseñanza fundamental de todo esto. Y nada más añadir en cuanto a esto, yo creo que el aprendizaje no está llegando como quisiéramos.
¿no? Para todos. O sea, cada persona lo está viviendo de manera diferente, incluyendo al propio personal de salud. No todos. Yo también pensaría, pues ya entendieron que ellos también son seres humanos y que se pueden enfermar. No, porque hay una lucha entre una enseñanza institucional que ellos reciben, ¿verdad? Como en su profesión, o que espero que algo cambie en los planes de estudio, no lo sé, y lo que hoy están viviendo. Entonces, no es para todos, la verdad es que no. Yo quisiera optimistamente decir que sí, pero no, la verdad es que no es para todos, y creo que la reflexión seguirá, se sigue moviendo, no es ya terminamos, ya pasamos la pandemia, no, porque sigue, y seguimos viviendo, como decías, Zaira, sigue habiendo decesos, no tenemos las cifras exactas, reales, etcétera, ¿no? Pero creo que nos seguimos moviendo. Antes de que comience la doctora Maribela a dar sus puntos de vista, me gustaría retomar la parte que dice la doctora Herminia de saber preguntar, saber estar con tu vecino, con la persona con la que cotidianamente convives. Porque creo que ahora con lo de las redes sociales vivimos en un mundo y submundos de realidades ahora sí que virtuales y diferentes, en donde pues sí, tengo 87,000,000,000 de personas que me siguen y que me ven y todo lo que tú quieras. Sí, pero de esos 80 y tantos mil y 1,008,000 personas que te siguen, ¿de verdad te conocen realmente? O sea, ¿qué parte de esa virtualidad estás tú mostrando de tu vida real? Porque hay gente que a lo mejor esa es una manera de verse muy sola. Esa es una. Y dos, que creo que estamos ahorita bombardeando todo lo bonito que en algún momento puede existir en una persona, pero la parte oscura y la parte que no le agrada a mucha gente, creo que no se está viendo. Y me llama mucho la atención ahorita que dijo la doctora esto porque un poquito de acotación, porque a mí me llama la atención porque hay una serie que está muy en boga ahorita, que es algo de un juego coreano. No quiero hacer el comercial, pero está en Netflix. Yo la verdad no soy de ese tipo de series. Vi el resumen, gracias a una persona que hace los resúmenes de cosas, y me llama la atención que tiene, creo yo, que ya me llama la atención porque tiene mucho auge, porque habla de las debilidades humanas y de lo que la gente es capaz de hacer por dinero. Hablo de matar, hablo de muchas oscuridades muy feas, en donde yo dije, wow, qué feo que una serie tan escabrosa tenga tanto auge en la gente. ¿Por qué buscar atormentarte? Aunque sea una ficción, pero ¿por qué atormentarte con más si estás viviendo una realidad que a lo mejor y está muy mal? Pensé muchas cosas que yo dije, wow, a mí me sorprendió. Porque bueno, aparte de la serie, pues no tiene ningún tipo de censura. Y no porque me espante esa parte, porque hay cosas que vemos diario y son peores, pero a mí me llamó la atención eso, de que de verdad el ser humano a veces llega a cuestiones muy oscuras, que ya olvidamos la parte bonita, que ya a veces creen que solamente es uno, cuando la realidad es que no solamente eres tú, sino es un todo. Entonces, ahorita que dijo la doctora esto, y que igual estuvimos ahí haciendo algunas preguntitas en Instagram y demás, en donde mucha gente estaba hablando sobre pues que se la vivió muy oscura, que se siente muy sola, que pues que ya su trabajo nada más es ahora sí que de levantarse, trabajar y otra vez a dormir, que ya ni siquiera se bañan, que bueno, o sea, de muchas depresiones en donde dices, o sea, a ver, espérame, como que creo que también hay que ver la parte positiva. Sé que es difícil, pero me gustaría, doctoras, ahora sí que después de toda mi acotación, que nos dijeran un poquito de esas cuestiones positivas que podemos ver de las adversidades, hablando de lo que es el burnout y de todo lo que hemos platicado, ya para concluir un poquito, porque ya pasamos 1 hora y yo sé que ustedes están muy mega ocupadas. Yo me puedo seguir hablando y aquí con comentarios y demás, pero me gustaría, por favor,
que nos dijeran algo al respecto. Ok, pues yo sí lo quiero mencionar porque me parece muy importante y conste, quiero plantear algo. Escuchaba ayer en el Congreso que estuve, antier, no recuerdo, de que puede haber un optimismo insultante cuando la gente está viviendo situaciones de tener que salir a trabajar, de tener mucho miedo, de estar en condiciones sociales, culturales en desventaja y que creo que no va por ahí el asunto. Yo lo quisiera plantear más en términos de una reflexión y una invitación a mirarse y así como hemos podido, incluyéndome, ¿no? Voltear a ver el recorrido que hemos hecho a partir de aquel marzo del 2019, ¿verdad? Cuando nos encerraron y yo les invitaría a mirarse y darse cuenta en dónde están hoy, no solamente en términos de lo que ya tristemente hemos y han perdido, mucho, seguramente, trabajo, contacto con las personas, oportunidades de cierto tipo, etcétera, sino yo les invitaría a ver, a verse, a mirarse. ¿Qué saben hacer ahora que antes no sabían hacer? ¿Qué, qué personas que no habían visto hoy se aparecieron en sus vidas? No solamente quiénes se fueron, sino quiénes aparecieron de pronto ahora, quiénes están con mayor intensidad en sus vidas. De pronto vamos como reconociendo que tenemos 5, 6, 10 hermanos, 3 hermanos, pero con uno en particular como que se dio un mayor acercamiento, un amigo, ¿sí? Es decir, ¿qué hay a tu alrededor ahora que no había en ese marzo del 2019 en el que seguramente te agarró como a mí en curva el tema de vete a tu casa y desde ahí vas a trabajar? ¿Qué tienes ahora en todos los sentidos, en términos de tus valores, de tu revalorización incluso? ¿Tu jerarquía de valores cambió en algo? ¿Cómo ves la vida ahora? Además de que sabes que la muerte es un hecho, porque antes nos costaba trabajo y creíamos que otros se morían y nosotros no. Hoy ya sabemos que sí nos podemos morir. Bueno, ¿quién eres ahora con todo esto que has vivido? Y mírate y reconócete también. No solamente en aquello en lo que, pues a lo mejor tenías miedo y que es muy natural, ya como ya lo dije, ante una situación atípica, sino mírate. Y mírate y desde ahí creo que vale la pena que te replantees qué quieres, porque a lo mejor antes te lo hubieras planteado de otra forma, hace más de año y medio. Hoy, ¿cómo te gustaría? ¿Qué es lo importante para ti a partir de esto que puedes reconocer que tienes y que de verdad que las propias circunstancias te lo acercaron? Porque tú te moviste o porque alguien se movió. Eso sería lo que yo plantearía. Doctora Maribel. Fíjate que yo tengo como ideas todavía en la cabeza de lo que iban diciendo antes de hablar como de lo positivo. Y aunque creo que van unidas, yo consigo que los seres humanos no nos tendríamos que pelear con las creencias de otros, ¿no? Y hubo quien no creyó y qué razones tiene para no creer. Hubo quien no se mantuvo en casa y razones tiene para no haberse mantenido en casa. Llámese situaciones económicas, llámese situaciones familiares, sociales, llámese situaciones emocionales, ¿no? Entonces, más bien, me sumo a esto que tú decías hace ratito de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, más bien cuánto respeto tengo para los míos y cuánto respeto tengo para esos, lo cual no significa no me cuido, ¿no? Creo que eso tendríamos también que ver cómo el otro no se está cuidando desde mi óptica, pero cómo yo me cuido ante ese descuido, número uno. Número dos, esto que tú decías, ¿no? COVID vino a atacar el sistema inmune y creo que nos toca preguntarnos en el día a día cómo está mi sistema inmune y no solamente pensando en enfermedades físicas. Yo decía que era muy chistoso, ¿no? Porque entramos en casa y no me puedo deprimir porque puedo afectar mi sistema inmune.
y no me puedo enfermar físicamente porque me puedo deprimir y afecto mi sistema inmune. Y si me deprimo, me puedo enfermar físicamente y afecto mi sistema inmune. Entonces, es eso, creo que cómo cuido mi sistema, ¿no? Cuando tú hablabas de el juego, y hablemos de cualquier pandemia, porque decíamos muy al principio de puede manifestarse la parte más buena, pero también la parte más mala. Yo digo, y recordemos nuestra condición de humanos, ¿no? Porque mientras te escuchaba pensaba mucho en la novela del ensayo sobre la ceguera, que es otra pandemia y que justo hablaba de cómo el humano se puede transformar y puede pelear. Por eso que nunca imaginó que podía pelear, porque justo su vida física o no física está en peligro. Y entonces cuando vemos que hay alguien que está atacando, bajo estas circunstancias, quiero señalar porque, híjole, hay personas que a lo mejor se viven en esos actos que no son tan gratos para los seres humanos, pero eso no es atípico. Que justo relata como esta parte de humano. Tú decías lo positivo, yo creo que le sumaría a Herminia esto de lo que me pude dar cuenta, aun cuando sea un proceso de enfermedad, porque a lo mejor yo no lo conocía, ¿no? Este cuidado que a lo mejor si enfermé, tuvo un alguien extraño que no contemplé que me podía cuidar. Sé que es difícil agradecer ante la desgracia, pero quizás a lo mejor contribuye en algo, por lo menos a enseñarme a mirar las cosas diferentes. Y si le sumo a eso es, ¿qué otras posibilidades existen además de la posibilidad que yo estoy viendo? Regresándome al tema del cuidador, creo que eso hablaría de cómo abro ese aislamiento, ¿no? Cómo me salgo de esa cuevita en la que me metí, porque amo mucho a quien estoy cuidando, o porque es mi deber, porque yo ese juramento hice, pero cómo me salgo de ahí para regresar y volverlo a hacer. Porque creo que algo que le ocurre al cuidador es que siente que no puede dejar su labor porque los minutos son vitales. Y el tema de una pandemia es que es real, los minutos son vitales, ¿no? Entonces se vuelve como muy crucial. Lo mencionamos, pero me gustaría que lo retomáramos nada más en una pequeña, ahora sí que en una muy, muy, muy pequeña conclusión, por así mencionarlo, para una persona que de verdad sabe o no sabe más bien que tiene un síndrome de burnout. ¿Cómo lo podría identificar? Así rapidísimo. ¿Se podría? Sí, sí se podría. ¿Cuáles serían Eh, esos puntitos Ajá, rojos que se tiene que autoanalizar hablando justamente de esa parte sí, de saber quién soy? sí. Dificultad para levantarse. Desde ya amaneció, es la hora de levantarme y no tengo ganas de levantarme. Esto que antes podía hacer con facilidad, ahora ya no. Estoy haciendo mi trabajo, pero no quiero estar ahí. Si llega mi paciente, estoy hablando del personal de salud. Si llega mi paciente y me dice que no cumplió, ¿no? Lo sugerido, y termino regañándolo, gritándole, insultándole, siendo sarcástico, como decía, o con cierto cinismo, este, eso también puede ser. Estoy consumiendo más alcohol, más, ellos tienen la posibilidad de automedicarse finalmente, ¿verdad? De consumir ciertas sustancias que les permitan adormecer estas molestias que van teniendo a nivel emocional también. Bueno, ese es un gran dato, ¿no? Es decir, toda aquella actividad de evasión que lejos de ayudarles les perjudica físicamente, ¿no? Exceso de consumo de sustancias, café, comer más, o comer mucho menos, como que todo lo mucho y todo lo poco mínimo que me permita conectarme, ¿no? Hasta energéticamente. A mí me parece que el no querer estar con alguien, la gente se acerca, quiere hablar conmigo y digo, no quiero. Primero empiezan como con esta situación
de no querer relacionarse, no quiero salir o no quiero hablar por teléfono, bloquean todo, eso. Ese es un gran dato, el aislamiento creo que es fundamental. Y esta sensación de ineficacia, de lo que hago no me sirve. Si pudieran encontrar por ahí, hay un cuento de Jorge Bucay que me encanta, que habla sobre el leñador que por más que sale a cortar árboles, se ve que su hacha ya no sirve y como que ya no corta. Esa sensación de salgo, trabajo 10 horas, 12 horas y siento que no hice, esa es una señal básica para voltear a verse. Y escuchen el cuento de Jorge Bucay porque permite darse cuenta que el leñador necesita ir a afilar su hacha, es decir, ir a descansar para entonces regresar. Y en ese descanso puede haber esa posibilidad de recuperarse físicamente y entonces ver una realidad distinta, obviamente acompañado de la gente que le rodea. La mejor para mí manera de podernos vacunar, vamos a llamarle, a este nivel es teniendo gente, seguir conectados con la familia, con los amigos. No puedes estar físicamente, pero puedes estar en contacto con ellos de otras maneras porque ellos van a ser tu espejo. Ellos pueden ver cosas que tú no logras ver. Para mí eso sería como fundamental. Y vaya, fácil de observar hasta cierto punto. Doctora Maribel. Yo sumándole a lo que ya dijo Herminia, solo hablaría no me quiero levantar y llevo días así, ¿no? No quiero trabajar, pero llevo días así, ¿no? Porque a veces sí nos sentimos cansados y quiero hacer San Lunes, ¿no? O San Viernes, y también está bien, pero cuando ya es una suma de hoy no me quiero levantar, hoy no quiero ir a mi trabajo, y en automático pienso abro los ojos y digo, no quiero trabajar, creo que es un factor sumamente importante. Y la otra que tiene que ver más con lo emocional, esta sensación de desmotivación y desesperanza. Lo que hago no sirve. No solamente soy ineficaz, sino no sirve. No estoy haciendo nada, pero lo poco o mucho que hago no sirve para nada, ¿no? No hace un cambio distinto. Entonces creo que eso, más la sensación de enojo y la sensación de frustración. Creo yo que si la persona reconoce esas emociones de manera constante y frecuente, reitero como en eso de la constancia y la frecuencia, porque claro que como ser humano me puedo enojar un día, me puedo sentir frustrada, me puedo sentir desesperanzada, me puedo sentir desmotivada, pero si llevo más de varios días sintiéndome así y no viendo un panorama colorido, sino más bien un panorama gris, creo que son factores como importantes. Y la otra, que además decía Herminia, no solamente creo que es dejarme ver por el otro para que el otro me refleje, creo que también implica el que podamos mirar qué tanto me dejo cuidar por el otro de manera constante, ¿no? De manera habitual. Y en esos momentos creo que justo pasa esto. Alguien quiere platicar conmigo y no tengo ganas, ¿no? No quiero hablar, quiero estar solo, quiero que nadie hable, no quiero ver a nadie, no quiero ver los programas que regularmente veo, si es que veo televisión, no tengo ganas de hacer otras cosas, las cosas que me distraen. Y eso también creo que sería un factor importante como factor de riesgo, pero también como factor de protección, porque entonces necesito dejarme cuidar, necesito que aun cuando no haya un interés, me pueda volver a conectar con mis programas de televisión, con eso que hago que me saca o que regularmente me genera un gusto y me genera un placer. De verdad creo que hay ahora sí que quedan muchos temitas en el tintero porque la doctora Herminia acaba de mencionar un sinfín de factores que yo creo que van a venir en los comentarios que me lo van a comentar porque siento yo y creo yo que son puntitos que muchos tienen ahorita y que no se habían dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que muchos hicieron palomitas y palomitas y no necesariamente que estén en el sector médico o que sean, perdón, el sector salud, ni personas que estén, por ejemplo, las doctoras que están en la cuestión mental, que es la psicoterapia, etc. Yo creo que muchos están en esa situación, en esa circunstancia de hartazgo, de desesperanza, de no querer hacer ya absolutamente nada y que lo hacen como pequeños robots en donde pues tienes que hacerlo.
tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que alimentar, tienes que ayudar a tus hijos, a tu esposo, porque pues lo tienes que hacer. Ya no es con ese gusto. Entonces creo que aquí el puntito ahora sí que el plumón fosforescente es en la parte primero y primordial, creo yo, es lo que dijo la doctora Herminia. ¿Cuánto hacemos para conocernos? ¿Qué hacemos para sí hacer las cosas que nos agradan? Vernos y tener un pedacito de tiempo para buscar esa cuestión que es como una pequeña esperanza en esa desesperanza. ¿Qué hacemos para... Sí, tengo mi agenda súper llena, tengo 1000 cosas que hacer, tengo al hijo que está llorando, tengo al esposo que me está reclamando, pero ¿en qué momento tengo un pedacito de tiempo para hacer macramé, pintar, limpiar, gritar en el cerro, irte a, no sé, digo, bueno, hablo en el cerro, pero no sé, irte aquí a Chapultepec, o sea, a gritar media hora, no sé, tantas cosas que a lo mejor y creemos que son imposibles, pero creo que sí se pueden ser posibles. Nada más es cuestión de que cuando nos sintamos un poco con desesperanza, ver esa opción de ¿qué hay ahí? ¿Qué puedo hacer yo para esa luz? Creo que se escucha muy fácil, sé que se escucha muy fácil y yo sé que en los comentarios van a decir, ay, sí, es que se escucha súper bonito y súper fácil, pero es que yo tengo que hacer y tengo esto y si no ya me están gritando, en el trabajo me van a decir el otro y si no contesto me van a correr y lo que voy a hacer y bla, 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 bla. Sí, lo entiendo. Créanme que lo entiendo. Y las doctoras también nos lo van a decir. Y creo que ellas también, o sea, están viviendo una etapa de un boom impresionante de enfermedades mentales en donde la verdad nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. O que sí existían, pero que ahora ha habido un auge muy fuerte. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero nosotros, ya después vemos si podemos ayudar a las demás personas, que creo que también es un punto importante y del que hablamos en esta hora de espacio que nos otorgaron las doctoras. Y si de plano no se puede y estás atorado, por favor, doctoras, díganos sus teléfonos, alguna manera en donde las podemos contactar, y demás opciones para que en dado caso, si alguien quiere, pues las vaya con ustedes y pues hay una platicadita, porque creo que ayuda mucho. Digo platicadita, pero pues es una sesión, son sesiones y un trabajo muy intenso, pero digo, Ok, por favor. claro. Bueno, mi teléfono celular es 55 29 63 8499. Así es como me pueden encontrar Otra directamente. vez, doctora. 55 29 63 8499. Doctora Maribel, por favor. A mí con gusto me encuentran en el 55 49 28 42 64. Y pues la verdad es que yo estoy muy, muy grata y muy agradecida de que la doctora Herminia y la doctora Maribel hayan estado con nosotros, ahora sí que en una emisión más de Mi Psique y yo, porque creo que la opción que hemos pensado la doctora Maribel y una servidora de estos espacios es de que pues abramos abrir el panorama más bien de muchos de nosotros para que veamos un poquito ahora sí que la luz al final del túnel, que creo que siempre existe, pero pues a veces nos encerramos en nosotros mismos y no queremos como que ver más allá. Me acordé de la cueva de Platón, no sé por qué. ¿Sí es la cueva de Platón, doctora Maribel? Sí. No sé por qué, que veíamos sombritas y cosas así. Me acordé de mi clase de filosofía, vean. Pero bueno. Pero Quizás bueno, porque hay que salir de la cueva, ¿no? Y para entrar a más bien y para sacar a quien está en la cueva también tenemos que aprender cosas. no lo pude haber dicho mejor. Pues muchísimas gracias, de verdad. Los Gracias. esperamos aquí el próximo viernes. Doctora Herminia, mil gracias en verdad por este tiempo y este espacio. Y pues los esperamos aquí el próximo viernes, 8:30 de la noche, aquí en Mi Psique y Yo. Ustedes nos pueden encontrar por Facebook, YouTube, Twitch, Twitter,
Instagram, Spotify, si no nos quieren ver, ahí está la parte de podcast, para que ustedes vayan en el pecero o en donde estén y escuchen también el programa, etc. Ahí están las opciones, de verdad, créanme que opciones existen en muchos lugares. Hay opciones que no cobran mucho, hay opciones que son gratuitas, hay opciones en donde podemos respirar. Solo es cuestión de que los veamos y queramos, claro está. Muchas gracias. Se despide Saya Rodríguez, la doctora Gracias. Maribel, la doctora Herminia. Gracias y pues a nos ambas. estamos viendo. Síganos, por favor, @mipsique y yo. Hasta la próxima. Muchas gracias.